Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde la magia de las series turcas cobra vida, donde revivimos los momentos más icónicos y donde, por supuesto, celebramos el amor. Hoy prepárense para un viaje lleno de corazones latiendo fuerte, miradas que lo dicen todo y, en general, un derroche de pura ternura. ¿Adivinan de quiénes hablamos? Exacto. De Hande y Kerem, nuestra pareja favorita, la que nos robó el aliento en cada episodio de Senkalkam. Hoy nos sumergiremos en esos instantes donde la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, Eda y Serkan, era palpable, donde la barrera entre la actuación y la realidad se difuminaba y nos regalaba momentos que nos hacían creer en el amor verdadero. Vamos a revivir juntos ese romance puro, ese instante tierno que si te lo perdiste no te lo puedes perder. Y si ya lo viste, prepárate para suspirar de nuevo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este canal está hecho para ustedes, para los amantes de las series turcas, para los que disfrutan analizando cada detalle, para los que se emocionan con cada beso y cada abrazo. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y a unirse a esta gran comunidad. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. A lo largo de la serie vimos cómo la relación entre Eda y Serkan evolucionaba de un contrato fingido a un amor profundo e incondicional. Hubo muchos obstáculos, mentiras, secretos, incluso amnesia, pero a pesar de todo, su amor siempre encontró la manera de florecer. Y dentro de esa historia llena de altibajos, hubo momentos que destacaron por su pureza, por su ternura genuina, instantes que nos dejaron con el corazón palpitando a 1000 por hora. Recuerdo perfectamente aquel episodio, ya casi al final de la primera temporada, cuando Serkan, recién recuperado de su accidente y luchando contra los fantasmas de su pasado, decide abrirse completamente a Eda. Estaban en la terraza de la casa de campo, bajo un cielo estrellado que parecía haber sido pintado a mano. La brisa suave movía las hojas de los árboles, creando un murmullo relajante que contrastaba con la tormenta interna de Serkan. Él, siempre tan reservado, tan hermético, se encontraba en un punto de inflexión, consciente de que su felicidad dependía de compartir su verdadero ser con la mujer que amaba. Serkan, visiblemente nervioso, le confiesa a Eda sus miedos, sus inseguridades, la carga que ha llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo, la sombra de la figura paterna, la presión constante de la perfección, la dificultad para confiar en los demás. En ese momento, la imagen del robot Bolat se desmorona, revelando al hombre vulnerable y humano que se escondía detrás de la fachada. Le cuenta sobre su miedo a la soledad, a no ser lo suficientemente bueno, a decepcionar a las personas que ama. Cada palabra que pronuncia está cargada de emoción, cada gesto revela la lucha interna que ha librado durante años. Y Eda, con esa mirada dulce y comprensiva que la caracteriza, lo abraza con fuerza, transmitiéndole todo su amor y apoyo. No hay palabras, no hacen falta. En ese abrazo, en esa conexión visual, reside toda la magia de su relación. Se puede sentir la vulnerabilidad de Serkan, la empatía de Eda y, sobre todo, el amor inmenso que se tienen. Es un momento de honestidad brutal, de entrega total, de conexión a un nivel muy profundo. Es un instante donde se desdibujan los roles y se revela la esencia de la conexión humana, la capacidad de amar y ser amado incondicionalmente. Este momento además resalta una de las características más atractivas de la relación entre Eda y Serkan, la capacidad de romper con las convenciones y construir una conexión basada en la autenticidad. No se trata de un amor perfecto o idealizado, sino de un amor real, con sus imperfecciones, sus miedos y sus vulnerabilidades. Es un amor que crece a partir del entendimiento mutuo, del apoyo incondicional y de la aceptación del otro tal como es. Otro momento que me parece absolutamente tierno, y que siempre me saca una sonrisa, es cuando Eda decide sorprender a Serkan en su oficina. Él está trabajando arduamente, como siempre, con la frente arrugada por la concentración. La oficina, normalmente un espacio impecable y minimalista, parece desbordarse con papeles, maquetas y planos. La luz de la tarde se filtra por las ventanas, creando un ambiente cálido y dorado. Eda, consciente del estrés al que está sometido Serkan, decide irrumpir en su mundo con una dosis de alegría y ternura. Entra silenciosamente, llevando consigo una canasta llena de sus flores favoritas y una bandeja con sus galletas preferidas. Al principio, Serkan ni siquiera se da cuenta de que está ahí, tan absorto en sus responsabilidades. Está tan enfocado en el proyecto que tiene entre manos que el mundo exterior parece desvanecerse. Pero cuando levanta la vista y la ve, su rostro se ilumina con una sonrisa genuina.
Es una transformación instantánea, un cambio radical en su expresión. No es una sonrisa forzada, ni una sonrisa de compromiso. Es una sonrisa de alegría pura, de felicidad al ver a la persona que ama. Es la sonrisa de un hombre que encuentra refugio y consuelo en la presencia de su amada. Eda se acerca a él, lo abraza suavemente y le dice que sabe que está trabajando mucho, pero que también necesita tomarse un respiro y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Lo invita a comer las galletas, a oler las flores, a simplemente relajarse y disfrutar de su compañía. Es un gesto sencillo pero lleno de significado. Demuestra la atención que Eda presta a los detalles, su preocupación por el bienestar de Serkan y su deseo de hacerlo feliz. Este momento refleja la esencia del amor en los pequeños detalles, en la capacidad de transformar un día ordinario en algo especial con un gesto de cariño. Pero no podemos olvidarnos de los pequeños detalles, esos gestos sutiles que a veces pasan desapercibidos pero que en realidad son los que construyen la base de una relación sólida y duradera. Hablamos de las miradas cómplices que se cruzan en medio de una reunión, de las sonrisas tímidas que se escapan al rozarse accidentalmente, de los roces accidentales que provocan escalofríos, de las manos que se buscan instintivamente incluso en la distancia. Todos esos pequeños momentos, todas esas pequeñas interacciones, son los que hacen que el romance entre Hande y Kerem, Eda y Serkan, sea tan especial y tan creíble. Son los pequeños ladrillos que construyen el muro del amor. Por ejemplo, recuerdo una escena en la que están sentados uno al lado del otro en un sofá, viendo una película. La luz tenue de la televisión ilumina sus rostros, creando un ambiente íntimo y acogedor. No están abrazados, ni siquiera están tomados de la mano. Pero se puede sentir la tensión en el aire, la atracción magnética que los une. De vez en cuando sus miradas se cruzan y ambos sonríen tímidamente. Es un momento de intimidad silenciosa, de conexión a un nivel muy profundo. No necesitan palabras para expresar lo que sienten. Sus miradas lo dicen todo. Es un lenguaje no verbal que transmite amor, deseo y complicidad. Es un momento que encapsula la belleza de la conexión humana, la capacidad de comunicarse sin palabras, de entenderse a través de la mirada. Y qué decir de los momentos de celos, esas situaciones incómodas pero a la vez divertidas que nos hacen ver lo mucho que se preocupan el uno por el otro. Recuerdo cuando Selin regresa a la vida de Serkan y Eda siente una punzada de celos al verlos juntos. Intenta disimularlo pero es evidente que no le gusta la idea de que su amado esté cerca de su exnovia. La tensión es palpable, el ambiente se carga de incomodidad. Eda intenta mantener la compostura, pero sus ojos la delatan. Y Serkan, consciente de sus sentimientos, hace todo lo posible para tranquilizarla, para demostrarle que ella es la única mujer en su vida. La abraza, la besa, le dice palabras dulces al oído. Y Eda poco a poco se va relajando confiando en el amor que siente por Serkan. Es un momento de vulnerabilidad, de inseguridad, pero también de reafirmación del amor que los une. Los celos son un sentimiento humano, pero lo importante es saber manejarlos, comunicarlos y superarlos juntos. Y Eda y Serkan lo hacen de una manera muy tierna y conmovedora. Demuestran que el amor verdadero implica confianza, comunicación y la capacidad de superar los obstáculos juntos. Pero más allá de los momentos específicos, la ternura se encuentra en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se apoyan mutuamente. Se encuentra en la complicidad que comparten, en la forma en que se hacen reír, en la forma en que se consuelan cuando están tristes. La ternura es la esencia de su relación, el ingrediente secreto que la hace tan especial y tan atractiva para el público. En definitiva, el romance entre Hande y Kerem, Eda y Serkan, está lleno de momentos tiernos, de gestos de amor, de detalles que nos hacen creer en la magia del amor verdadero. Es una relación que evoluciona a lo largo de la serie, que supera obstáculos, que se fortalece con el tiempo. Y lo más importante es que es una relación genuina, auténtica, que nos conecta a un nivel emocional muy profundo. Es una relación que nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tan especiales como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta pasión por Senkalcam y por esta pareja que nos robó el corazón. Revivir estos instantes no solo nos permite apreciar la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sino también reflexionar sobre los ingredientes que hacen que una relación sea significativa y duradera. La honestidad, la vulnerabilidad, la comunicación y la capacidad de encontrar la ternura en los pequeños detalles son elementos clave que podemos aplicar a nuestras propias vidas.
Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por compartir su amor por las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome cuál fue su momento favorito de Hande y Kerem, qué escena les pareció la más tierna, que les gustaría ver en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Sus comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a crear contenido que realmente disfruten. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades y podrán seguir disfrutando de la magia de las series turcas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.